La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. En sus discursos de abril y mayo de 2020, parece que hace mucho, bueno, en ese momento cuando poco y nada se sabía de la pandemia y menos aún de las vacunas, el presidente Alberto Fernández comparaba la situación de Argentina con la de otros países, entre ellos Chile, Ecuador, Suecia. Esos países pidieron explicaciones. ¿Por qué esa comparación de la gestión de la pandemia? Bueno, finalmente, menos de un año después, Chile se ha convertido en el país que mayor cantidad de individuos ha vacunado. Chile comenzó en mayo, junio del año pasado a comprar vacunas y adquirió 30 millones de dosis para una población de 18 millones de habitantes. Hoy Argentina no se puede comparar con ningún otro país porque en realidad nunca debió compararse, nunca deben compararse los países si la situación es mejor o peor, y menos aún en una situación tan incierta como la de la pandemia. El tiempo terminó dándole la razón a Chile. Sí, me van a decir diferencias ideológicas, y lógico que las hay, pero esas diferencias ideológicas no nos pueden llevar a comparar situaciones y crisis sanitarias por un lado y la económica por la otra. La económica que se las trae. Ustedes saben que desde 1921, es decir, en los últimos 100 años, Argentina ha tenido una inflación promedio de 105% anual. Esto, por supuesto, sumando los índices de cada año. No nos ha ido nada bien. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hoy Argentina, Venezuela, en todo caso, están lidiando con ese fantasma que es el fantasma de la inflación? Les hablaba de 1921, les hablaba de principios del siglo pasado, cuando Argentina estaba a la altura de Francia y Alemania, más o menos, y venía la gente a trabajar. Pero ¿saben qué? Además de venir a trabajar, también se enamoraban. Bueno, estos son los títulos que vamos a desarrollar aquí en Universidad Crítica luego de la siguiente pausa. Argentina lidia con la inflación, un índice que en otros países, excepto Venezuela, ha quedado atrás. En Argentina persiste la inflación, más que todo como el impuesto al pobre, que es lo que es en realidad. Y la inflación de febrero alcanzó el 3,6%. Con esto complica la meta oficial del 29%, si tenemos en cuenta que en enero la inflación fue del 4% y en diciembre también fue del 4%. Vamos a ver si aclaramos dudas y las aclararemos seguramente con el licenciado Juan José Liach, que es economista, es sociólogo, miembro de las academias de educación, de ciencias económicas, profesor de la Universidad Austral. ¿Cómo le va, licenciado? Mucho gusto, Jorge, de reencontrarnos después de tanto tiempo. Cierto, ha pasado el tiempo, pero no han cambiado los temas, fíjese, después de tanto tiempo. Lamentablemente no. Volvemos a hablar de inflación en Argentina. ¿Qué nos pasa? Bueno, somos un caso muy atípico, pero eso no se entiende todavía, que es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas, ahora que estamos hablando de la pandemia, que por suerte no debería ser crónica, son difíciles de curar, son rebeldes, no es que haya una magia. Y las recetas que hay tampoco son tan fáciles políticamente y socialmente.
porque hay que hacer algunos ajustes. Tenemos desde el año 45, o sea, ya tenemos 75 años de inflación, creo que son las bodas de brillante, se llama eso. En este caso no es muy brillante, ¿no? Pero hemos tenido unos 10 o 12 planes de estabilización, algunos más exitosos que los otros, pero siempre hemos recaído, ese es el problema. Y hemos recaído principalmente porque se quiere utilizar básicamente al Estado como redistribuidor del ingreso. Todos los países hacen esto, pero hay que hacerlo bien, no gastando más de la cuenta, poniendo impuestos cada vez más. Veamos que la inflación a esta altura que está, que analizándola enero y febrero está arriba del 50%, o sea que está muy lejos de la meta oficial. ¿Hará algo el ministro de Guzmán? Bueno, la semana que viene va a ir a encontrarse por fin con el Fondo Monetario, pero lo que pasa es que hay elecciones también, ¿no? Y cuando hay elecciones, tomar ciertas medidas cuesta mucho políticamente. Yo creo que es equivocado porque hay que explicarle a la gente, a los ciudadanos, a los electores, hay que explicarles bien esto. Pero en año electoral normalmente se patean todo para adelante, ¿no? Más que todo se gobierna con tarjeta de crédito, pero la pregunta es, ¿Argentina tiene presupuesto, pero tiene plan? No, ese es el gran tema de la Argentina, porque aún una política antiinflacionaria, de estabilización, que el precio del dólar sea más o menos previsible, se estabilice, que las tasas de interés no sean tan altas, se ayudaría mucho teniendo un programa, un rumbo, un plan. Su pregunta, Jorge, es, yo coincido totalmente con lo que está implícito en su pregunta. Si Argentina tuviera un plan, vamos a fomentar la inversión, por ejemplo, de todas las maneras posibles, ayudaría mucho a calmar las expectativas, porque ahora hay mucho miedo en general. Fijémonos en el famoso riesgo país que siempre nos persigue. Hemos reestructurado la deuda en una negociación que fue larga, pero que terminó de manera relativamente satisfactoria, y sin embargo el riesgo país, que es la diferencia entre lo que paga la Argentina y lo que paga el bono del Tesoro de Estados Unidos de la misma duración, está arriba de los 1.600 puntos. Hoy bajó un poquito, esta semana ha estado bajando un poquito en general, pero es muy alto, y eso implica, eso es un indicador de la enfermedad, ¿no? Y eso es muy contrario a la inversión, porque cuando la gente ve que las tasas de interés que le van a cobrar al Estado son de semejante porte, la gente se restringe a invertir, y eso es muy malo. Yo no quiero hacer política acá, Jorge, pero pongo un ejemplo histórico que no fue una presidencia perfecta, el Arturo Frondizi, en el año 1958 hasta su derrocamiento virtual en el año 62, que macroeconómicamente fue muy complicada, hubo inflación, hubo grandes devaluaciones, después se estabilizó, pero había un rumbo claro, y junto con los sufrimientos de esa alta inflación, la inflación llegó a cerca del 100% por primera vez en el año 1959, el segundo año de la presidencia de Frondizi. Pero la gente tenía claro, las empresas, que iban a ser apoyadas, que podían invertir, etcétera. Entonces, tener un rumbo claro ayudaría también
a la política macroeconómica y de estabilización. Estoy totalmente de acuerdo. Hace tiempo que yo no oigo al menos hablar de seguridad jurídica, y seguridad jurídica implica no cambiar las reglas de juego, y aquí se cambian las reglas de juego cada 3 meses, más o menos. Sí, miremos solamente la política impositiva. Ahí tenemos unos grandes males de la Argentina. Lo estaba por decir, pero no lo dije antes. Solamente de impuesto inflacionario se cobra en la Argentina, el Estado cobra 3,5% del Producto Interno Bruto, que es una millonada de pesos. Y eso es otro impuesto que se añade a los impuestos que se están permanentemente inventando, y con las consecuencias de que encima cada tanto hay que hacer una moratoria, y al hacer la moratoria, que es con transferir hacia el futuro las deudas que el público tiene con la AFIP, eso es un estímulo de la evasión, porque la gente piensa, y con bastante razón, bueno, espero hasta la próxima moratoria para ponerme al día, y como cada 3 años o 4 hay una moratoria, eso induce a la evasión. Esto es importante porque, primero, por el trabajo informal, que es muy grande en la Argentina y tiene mucho que ver con las grandes cargas que implica para una empresa contratar a una persona en blanco, ¿no? Y entonces se van muchos al negro o al gris, y eso es muy negativo, y esta expectativa de que siempre va a venir el perdonazo también es muy negativa. Entonces, el que paga todos los impuestos en la Argentina paga 50 o 60 o más % de su ingreso, que es una barbaridad. En otros países es la mitad de eso, el 25%, porque tienen menos evasión, más cumplimiento y menos impuestos raros como los que tenemos en la Argentina. Y además, bueno, la sensación de que uno es un tonto con B larga, por decirlo en argentino, justamente por pagar impuestos, porque después aparece esa moratoria que beneficia a los evasores. Entonces, la balanza no está equilibrada. Sí, yo que siempre he tratado de estar y sigo tratando al día con el fisco, la verdad que me siento como esa palabra que empieza con B larga, ¿no? Es muy desmoralizante ver que se ha vuelto a institucionalizar la evasión como una práctica lógica y casi cotidiana. En el año 1990, después de la hiperinflación, radicales y peronistas que controlaban casi todo el Congreso votaron de conjunto y de manera solemne una ley penal tributaria, que era la idea de que, bueno, fortalecía la idea que la evasión es un delito y que iba a haber sanciones. ¿Qué se cumplió de eso? Bueno, al principio un poco, en la época de Taqi, que era un recaudador tremendo, y él decía que se preocupaba por recaudar, porque una vez había tenido su hijo un accidente y lo habían atendido muy bien en un lugar, no sé si era José Cepaz o algún lugar cercano del Gran Buenos Aires, y un hospital público lo habían atendido muy bien. Y él tenía la conciencia que el gasto público hay que financiarlo con impuestos legislados, no con el impuesto inflacionario. Licenciado, ¿por qué nadie mete el cuchillo en el dinero negro que circula en Argentina, que estamos hablando del 40% más o menos? Exactamente. La evasión es por lo menos 40%, que es el doble que tiene Chile y bastante más que la que tiene Uruguay, por decir algunos países, no ir a ejemplo de Suecia, ni de Noruega, ni Canadá, ni Australia, que son países con un grado de cumplimiento tradicionalmente mayor. Y esa evasión
la Argentina podría tener en este momento el mismo gasto público y no tener déficit, si bien el gasto público es muy alto y muy exagerado y sobre todo poco eficiente en la Argentina, pero quiero señalar ahora un punto. Si se cumpliera como en Chile, el gasto público, aún este gasto que es muy alto, no daría lugar a un déficit. O sea, es un daño colectivo, la inflación sería mucho más baja y si eso se acompañara con un programa claro de inversiones, el país estaría saliendo de la pandemia con mucha mayor facilidad que ahora, ¿no? Hablamos de gasto público y resulta que el Estado, que es el que supuestamente pregona por el blanqueo, es dador de empleo en negro. Sí, porque están los contratados de por vida que no pagan lo que deberían pagar, eso deteriora el sistema jubilatorio, que es una de las grandes debilidades de la Argentina, porque el sistema jubilatorio está desfinanciado. Tenemos, por otro lado, han quedado muchas jubilaciones de privilegio, o sea, muchos sectores, hay como 30 sectores, y esto es como un 1% del Producto Bruto, un poco menos del 1%, los regímenes especiales de jubilación, es como si uno dijera, son 3.000 o 4.000 millones de dólares más que se dejan de percibir, ¿no? ¿Qué se puede esperar de la negociación con el Fondo Monetario? Bueno, yo creo que, ante todo, que no va a haber un arreglo antes de las elecciones, porque el fondo evidentemente tiene ganas de ayudar. Ha habido un cambio en los Estados Unidos que no es menor y que yo de alguna manera celebro, del nuevo presidente Biden, que tiene una visión del mundo más parecida a la que yo tengo que Trump. Y bueno, y en ese contexto el Fondo Monetario no quiere apretar tanto a la Argentina, pero tampoco le puede dejar que Argentina siga gastando sin financiamiento, sin pagando tasas de interés muy altas y sin rendición de cuentas del Estado. Si bien ha mejorado bastante esto, hay que reconocerlo, porque ya desde hace varios años se ha creado la Oficina Presupuestaria del Congreso, que hace un muy buen seguimiento técnico de los gastos públicos y demás. El Estado Nacional sigue teniendo 200 entre ministerios, secretarías y subsecretarías, que si uno agrega los cuerpos de asesores, son miles de personas, de las cuales mucho no se sabe qué es lo que producen para la sociedad. No hay una rendición de cuentas, no tantos millones y miles de millones que nadie entiende, sino diga, hoy hicimos tantas vacunas, tantas mejoras hospitalarias en las escuelas, etcétera, etcétera. Una rendición de cuentas sustantiva, donde se diga qué es lo que hace el Estado con los dineros que aportan los contribuyentes. Ese contrato fiscal, porque en el fondo es un contrato que está en la base de las sociedades contemporáneas de hace varios siglos, está muy deteriorado en la Argentina. Ese contrato fiscal no existe, pero hay dos partes de ese contrato fiscal: el cumplimiento por parte de los contribuyentes por la rendición de cuentas de parte del Estado, rendición sustantiva, que se diga en qué se gastó el dinero y que haya mucho menos ministerios, secretarías, subsecretarías, porque eso implica mucho personal que en definitiva no produce, ¿no? Usted sabe que Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, dijo alguna vez que no es la economía argentina la que está enferma, sino que es la sociedad. ¿Será así? Y un poco sí, yo creo, porque la sociedad, digamos, se ha ido produciendo un deterioro social, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad en la distribución del ingreso,
y encima vino esta pandemia que ha golpeado muy duramente a muchos hogares porque se han quedado virtualmente sin trabajo. Otros, los que han podido trabajar de manera virtual, quizás incluso han mejorado, pero hay mucha parte de la sociedad que ha sufrido mucho, y entonces se busca que me resuelvan el problema de ahora, no importa el costo futuro. Y esta mentalidad yo creo que hay que cambiarla, ¿no? Hay que cambiarla a través de la educación. Yo recuerdo cuando éramos chicos que nos hacían ahorrar en la escuela en las estampillas de la Caja Nacional de Ahorro Postal, se llamaba. Y después eso quedó destruido por la inflación, porque lógicamente con la inflación no hay motivación al ahorro, o sí hay motivación, pero se ahorra en otra moneda, que es el dólar, y eso tampoco es bueno para la gente, porque no hay un mercado de capitales en pesos, etcétera. En 100 años, desde 1921, hemos tenido 105% de inflación anual promedio. Es un récord. Tremendo, tremendo. Tenemos el récord mundial, salvo algunos países como Zimbabue, que muchos televidentes ni lo conocerán de nombre, está en África, que ha tenido una hiperinflación en tiempos recientes, pero la Argentina, bueno, la hiperinflación alemana del año 23, que dio lugar, fue uno de los protagonistas del fortalecimiento del nazismo. Las hiperinflaciones que nosotros también tuvimos la peor hiperinflación en tiempos de paz, porque las hiperinflaciones en general han ocurrido como consecuencia de tener que pagar los gastos de guerra, ¿no? Pero acá tuvimos hiperinflaciones en tiempos de paz y nunca hemos encarado, a veces sí se lo encaró, pero o no terminó bien, o finalmente la sociedad se hartó del esfuerzo y tiró el bebé con el agua de la bañera, como suele decirse, ¿no? No ha habido constancia en la política antiinflacionaria, y dadas las carencias sociales que hay hoy, hay mucha gente que pide a gritos: resolvemos el problema ahora, después veremos. Pero el después veremos a veces conduce a algo peor, como lo hemos visto en la Argentina, ¿no? Ese después veremos es lamentablemente la constante de la historia argentina. Licenciado Oliach, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Jorge, al contrario, un gran gusto y buenas noches a todos. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Y hablábamos de principios del siglo pasado, y cuando nos referimos a esa época en Argentina nos referimos a la gran oleada inmigratoria, aquellos que venían a buscar un destino, aquellos que venían a buscar trabajo sobre todo y a establecerse, algunos con la idea de volver
eso de hacer la América y volver a casa, pero la mayoría se quedó. Y así se formó la Argentina, aquella Argentina que en 1910, 1920 competía con las grandes potencias del mundo. Estaba a la altura de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, y sobre todo era un país pacífico y un país enorme, con una constitución que les dio y les da la bienvenida a los inmigrantes. Diana Arias, que es periodista, es licenciada en comunicación, decidió husmear en historias de inmigrantes y logró un libro irrepetible que se llama Amores Inmigrantes, publicado por CMYK. Este libro, que es un libro de lujo, es también un lujo leerlo, es decir, es un relato, o son 7 relatos en realidad, muy amenos, muy llevaderos, y que tienen una investigación fenomenal. Diana, ¿cómo estás? Felicitaciones por tu libro. Hola Jorge, qué placer escucharte, qué placer estar en tu programa y hablar de Amores Inmigrantes. Bueno, Amores Inmigrantes uno lo dice pronto y fácil, pero te llevó años y años de investigación. Sí, Amores Inmigrantes es mi primer libro y me llevó aproximadamente 2 años de trabajo, y el año pasado, en tiempos de pandemia, fue un trabajo full time con muchísima dedicación y bueno, y por supuesto muchísimas ganas de hacerlo y entusiasmo, y una magia que creo que se fue transmitiendo en el libro, y es el producto que hoy pueden ver quienes quieran en las librerías. Amores que terminaron galvanizándose en Argentina, pero que de pronto venían juntos o venían por separado y se conocieron en estas latitudes. Sí, bien decías vos, Jorge, que son 7 historias de amor reales. Eso es lo más importante. Son basadas en hechos reales. Las produje a través de las entrevistas con los descendientes de cada una de esas familias. Y son de latitudes muy diversas, porque estamos acostumbrados a que la mayoría de los inmigrantes en Argentina son italianos o españoles, daneses. Acá hay japoneses, hay ucranianos, hay luxemburgueses. Y fue una historia tras otra que se fueron tejiendo para formar Amores Inmigrantes a través, como te decía, de las entrevistas y la recopilación de información y de piezas de un gran rompecabezas que fue cada una de las historias. Historias que reflejan también una época, porque el contexto está presente, es decir, lo que ocurría a principios de siglo, la Primera Guerra Mundial, las situaciones internas dentro de los países e inclusive la situación de Argentina, y alguna licencia por ahí, una mujer casada viajando con su hija, es decir, son historias entrañables que, bueno, han recogido sus descendientes y que por fortuna pudieron plasmarse en tu libro. Bueno, ahí decís 2 cosas muy importantes. Una es la de plasmarla en mi libro, que bueno, para mí fue un honor y una gran responsabilidad de escribir esas historias que de repente van a ser eternas para las generaciones que siguen. Y es tan importante porque esas historias generalmente se relatan en la sobremesa, en las preguntas a los abuelos, a los bisabuelos, en fotos que van quedando, pero si nadie las escribe, estamos cerca de que las nuevas generaciones no las conozcan. Y yo estoy convencida de que hacen tanto a nuestra identidad argentina, y si bien hay muchísimo escrito de historiadores respecto de los datos duros de la inmigración, de dónde venían, hacia qué lugares de Argentina iban, en qué trabajaban, cuál era la población de cada colectividad. Esto que yo trato de contar es el microrrelato de las historias y meterme en lo más profundo de los personajes a través de sus descendientes. Fue un trabajo emotivo, fue un trabajo riguroso también, porque si bien yo apelo a la imaginación histórica para recrear ciertos momentos, todos los hechos que voy contando están atestiguados o por una carta, o por una fotografía, o por un pasaje de barco. Entonces, el lector se encuentra con un relato que lo va llevando por la historia, como decías bien recién, de una de las protagonistas, que se llama Nelly, y que en 1917 se divorció en Dinamarca y llegó a Argentina con su bebé, pero no solo que llegó a Argentina, al hotel de inmigrantes, a ese lugar que los recibía y los acogía, y muchas veces había paisanos de ellos que los estaban esperando, sino que Nelly se fue a trabajar de institutriz al Chaltén.
Y si te digo hoy el Chaltén, que es uno de los lugares así como más profundos de la cordillera de nuestro país en el sur, imagínate en 1917 y con un bebé. Ese es el comienzo de Amores Inmigrantes. Y ese hotel de inmigrantes que también describís y que de pronto, bueno, llegaba alguien y tenía que compartir habitación con otras 3 o 4 personas que ni siquiera conocía, ¿no? Vos sabés que eso me hizo pensar mucho también este tiempo de pandemia, donde tuvimos que estar conviviendo de otra manera, como más juntos, las familias, sin posibilidades de salir. Y el caso de otra de las historias que cuento, que es la de los japoneses Shizuku y Shigehiro, que llegan en la Segunda Guerra Mundial y que, paréntesis, son los padres del actual director del jardín japonés, Kazunori Kosaka. Ellos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y deciden venirse a Argentina, van al hotel de emigrantes que había en Japón y desde ahí venían para Argentina. Pero justo ocurrió que hubo una revolución, que fue la revolución del 55 en Argentina, y se cerraron las fronteras y tuvieron que estar 7 meses en una habitación de ese hotel de emigrantes junto con un especialista en té con el que iban a venir a Argentina a hacer base a trabajar en misiones. Así que fíjate, sí, esto de la resiliencia, del afrontar situaciones que no esperaban, de muchas veces tener que sentirse más unidos como familia para poder salir adelante. Y acá es donde yo hablo del amor, que muchas veces me preguntan, bueno, el amor esperan el amor ese de novela, del hombre y la mujer que se encuentran. Y bueno, en Amores Inmigrantes yo digo que se encuentran con el amor en toda su magnitud, porque es el amor de pareja, por supuesto, pero es el amor a los hijos, a la vida, al proyecto. Así que, bueno, me encantaría que lo descubran en Amores Inmigrantes. Pero además estás hablando de un soldado condecorado por el emperador. ¿Qué lo lleva a irse de Japón? Bueno, esa historia es muy profunda y yo digo que fue la que más me obligó a mí a abrir como mi mente y mi corazón y entender una cultura muy diferente de la nuestra, de la mía personalmente. Shigehiro era soldado del ejército imperial japonés y combatió en el frente de batalla en la Segunda Guerra Mundial hasta que, bueno, las bombas de Hiroshima y Nagasaki obligan al gran imperio del sol naciente a rendirse. Y en ese momento su esposa estaba en Manchuria, que Manchuria era una zona anexada por Japón y que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se rindieron, debieron abandonar. Entonces en ese camino fue donde Shizuko, la mamá del director del jardín japonés, es la que tiene que atravesar toda esa tierra para volver a su país y reencontrarse con Shigehiro, este soldado que fue condecorado, como bien vos dijiste, por el ejército imperial. Diana, ¿con qué historia te sentiste más identificada? Bueno, tengo que decir que una de las historias, y es la fundacional de Amores Inmigrantes, es la de mis abuelos paternos y es la de Enriqueta y Alfredo. Es una historia que yo creo que ahí nació el germen de este libro y de los que vendrán también, porque yo siempre dije que la historia de Enriqueta y Alfredo era una historia de novela. Era una historia que había nacido en Argentina mientras transcurría la Primera Guerra Mundial en Europa y que fue un amor entre guerras porque tuvo desencuentros, tuvo todos los aditamentos que tenían las vidas de los inmigrantes que llegaban a Argentina, como bien dijiste al principio, a hacer la América y que no era fácil. Había muchísimos problemas económicos, situaciones de comunicación, por eso digo los desencuentros, las cartas que tienen un valor fundamental en el libro y es reconocer en la letra de los personajes los sentimientos y cómo se expresaban. Y bueno, Enriqueta fue una mujer fuera de serie. Yo digo que Enriqueta, si hubiese sido en la época actual, hubiese sido intendente de su pueblo, pero estamos hablando de otro contexto. Y bueno, ella participó de cada una de las comisiones de las instituciones que se fueron creando en el pueblo de Oriente y ayudó a nuevos inmigrantes que llegaban también. Así que bueno, esa es como la historia en la que más me reconozco, pero no le quita que cada una
fue parte de mí y en algún momento me sentí en la piel de cada una de las mujeres que forman parte de las 7 historias. Las cartas y las fotos, inclusive, fotos que han buscado en las cajas en las que se guardaban aquellas fotos de color sepia, ¿no? Totalmente. Yo digo, Amores Inmigrantes, ojalá que sea inspiración y que sea una invitación para que cada uno busque su historia. Porque la verdad es que las familias que iban conformando este libro, cuando lo vieron se sorprendieron y dijeron, wow, mira lo que hizo mi abuela o mi bisabuelo, o con qué orgullo ahora tienen un libro para cada uno de los nietos para que esa historia quede en su vida para siempre. Y es cuestión de empezar a hurgar, de preguntar. Yo digo que es como un rompecabezas porque hace mucho tiempo que pasaron estas historias y generalmente en las familias los que preguntan son unos, los que guardan las cartas son otros. Y es un momento de reencuentro familiar también, porque hay que como poner en consideración todas las versiones, que pasaba también esto, que hacíamos un grupo de WhatsApp o una reunión y las versiones eran un poco encontradas a veces, había que hallar el punto de unión y decir, no, a ver, Vladimiro, por ejemplo, la historia, la segunda de Amores, estuvo en el convento de Villa Sora cuando logró escapar del ejército nazi. Y este dato lo tenían sus familiares, lo tenían porque él se los había contado. Y a través de la investigación pude dar con que el convento de Villa Sora hoy es un colegio secundario en Roma y tienen material histórico y bueno, por estas facilidades de las redes pude conectarme y encontramos la profesión de fe que hizo Vladimiro Marcón cuando escapó del ejército nazi y llegó a ese convento donde finalmente encuentra su gran amor, que es Eleonora. Qué increíble, los testimonios, la tradición oral al fin y al cabo, que a veces efectivamente se distorsiona porque un primo cuenta una cosa, el otro primo cuenta la otra y uno no sabe con cuál quedarse. Y bueno, de este modo, digamos que unificaste el relato. Exacto, lo unificamos y fue como que le dimos un cierre. Yo estoy muy agradecida con cada una de las familias, como te decía, que confiaron en mí para que yo las escriba las historias, pero creo que para ellos también terminó siendo un tesoro, un legado, como dicen algunos de los prólogos del libro, para ellos, pero también para nuestra Argentina, porque en estas historias se ven reflejadas las de muchos. Qué curiosidad, un país que atraía multitudes, hoy no te digo que las expulsa, pero muchas veces te invita a irte del país justamente. Bueno, en ese sentido yo digo que Amores Inmigrantes tal vez para las generaciones más grandes es un reconocimiento porque están cerca, pero para las nuevas generaciones me encantaría humildemente que sea inspiración. Los valores que transmiten cada una de las historias son las de la determinación, el coraje, la esperanza y el esfuerzo, Jorge. O sea, eso de arremeter con todo, de unirse, de dejar de lado algunas diferencias para poder salir adelante, de valorar la familia. Y ese gran mensaje que está en las 7 historias también es algo que a mí me gustaría dejar como escritora en este trabajo. Queda un mensaje, una frase que me quedó grabada, que cumplí tu sueño o nuestro sueño, te traje al fin del mundo. Y bueno, y aquí en El Fin del Mundo, Diana Arias lo retrata en Amores Inmigrantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge, encantada de estar en tu programa y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.
Cuando uno pone la lupa sobre la provincia de Buenos Aires, que alberga el 40% de la población argentina, ve una disparidad fenomenal entre municipios con respecto a la vacunación, contra el COVID-19. Y a esto hay que sumarle el reciente incidente con Beatriz Sarlo, una campaña que finalmente no se hizo, una campaña promocional de la vacuna, en la cual estuvo involucrada la esposa del gobernador de la provincia a través de un intermediario que es el editor de Beatriz Sarlo. Pero bueno, para aclarar todos estos temas estamos en contacto con Alejandra Lordén, que es diputada provincial por la UCR, es médica, ginecóloga, obstetra y es vicepresidente del Comité Nacional de la UCR, que a su vez la UCR tiene elecciones internas el 21 de marzo. ¿Cuánto tema y cuánta agenda, me imagino, en estos días? Diputada, ¿cómo le va? Muy bien, sí, la verdad que la agenda es la agenda del oficialismo y la agenda con la pandemia, ¿no? Y nosotros como coalición opositora tratando de debatir, de dialogar, hemos tenido dificultades para poder sumarnos al principio a una cuarentena a la cual adherimos, que después se hizo muy larga, a esto que se decía que era, bueno, primar la salud por sobre la economía, y luego empezar a ver que los rankings de salud tampoco nos iba tan bien. Y luego llegó el momento de la vacuna, la esperanza para el mundo, pero para los argentinos en particular, y una mala gestión de vacunas y una mala distribución según el orden de prioridades que el Ministerio de Salud de la Nación fijó tan apropiadamente, ¿no? Porque decía el primer punto era el personal de salud, después los mayores de 70 años y aquellos que tenían enfermedades preexistentes, después venía el personal de seguridad y los docentes, y por allá en el punto 7 el personal estratégico, que no sabíamos bien qué era, pero nos imaginábamos que justamente lo definía esto el Ministerio de Salud de la Nación. Y empezamos a ver que este orden se alteró, que las vacunas no son tantas, que estamos recién con el 0,8% de la población vacunada, que estamos número 77 entre los países, según el acuerdo de las dosis de vacunas que ingresaron al país, que no son más de 4 millones por ahora, esperamos que sean más, 1.700.000 con la primera dosis, pero nada más que 350.000 con las dos dosis, y en el medio de esto vemos gente, empresarios, familiares, militantes de la cámpora, promoviendo la vacuna y vacunándose, y desarticulado totalmente este orden de prioridades que también había fijado en el Ministerio. Y bueno, y todo lo que se desata con el vacunatorio VIP y la desconfianza entonces que genera todo esto en la población bonaerense y argentina, por supuesto. Esa campaña que se quería realizar y que finalmente no se hizo, a la cual habían invitado a Beatriz Sarlo y a otras personalidades, era para dar confianza en la Sputnik. Bueno, claramente lo que dice el gobierno es que al principio la gente desconfiaba de esta vacuna, nos responsabiliza a nosotros, la oposición, cuando en realidad la oposición lo que dijo es: están trayendo una vacuna que todavía no tiene publicada su fase 3 en revistas internacionales, y esto era así. Luego se publicó la fase 3 en revistas internacionales y se vio que la vacuna era eficaz en un porcentaje importante, y mientras tanto un gobierno con un mensaje no tan claro para generar esa confianza que se necesita a la hora de administrar un bien social tan importante como es una vacuna. Y allí empezamos a cuestionar que las unidades básicas anotaban a la gente por la vacuna, que se partidizaba la vacuna de alguna manera, que se utilizaba como un bien político, y todo esto generó más confusión. Y luego está esto de las 100 vacunas que dice el gobernador que retiró para hacer una campaña. Es discutible esto, es discutible porque son 100 vacunas que se les sacan a aquellos que pueden enfermar y morir de COVID, que son en general los mayores de 70 años, aquellos que tienen enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, trasplantados, y por supuesto, primero que nada, el personal de salud, que es el que nos salva la vida, el que nos cuida, el que estuvo en la primera línea de la trinchera, ¿no? ¿Algo de todo esto pasó por la legislatura de la provincia de Buenos Aires? No, claramente nada de esto que tenga que ver con las 100 vacunas. De hecho, nosotros como oposición no solo hemos pedido pedidos de informe para saber cuántas vacunas llegaron a la provincia de Buenos Aires, cómo va a ser la distribución,
y que se priorice a aquellos, por ejemplo, trasplantados, discapacitados, que se ordene según el lineamiento que había hecho el Ministerio de Salud de la Nación, sino que también ahora hemos pedido un registro provincial de vacunación que dé a las claras la información necesaria para saber quién ha sido vacunado y quién no. Después empezó el tema de las escuelas, con los docentes, que entiendo que todos los docentes en algún momento tienen que estar vacunados, pero aquellos que ocupan camas de hospital y aquellos que fallecen no son los docentes de 20 o 30 años, son los abuelos de 70 o 80, que por ahí no tienen un sindicato que los defienda, pero que son los que ocupan las camas de terapia y son los que fallecen realmente. Entonces me parece que había cosas para decir y todas estas cosas las hemos dicho con proyectos y por supuesto también en la última sesión que tuvimos recientemente. ¿A qué atribuye tanta disparidad entre los municipios? Municipios que tienen vacunados una proporción importante y otros que no alcanzan al 0,2, 0,3%. Yo creo que ha habido una mala estrategia federal y por supuesto dentro de la provincia de Buenos Aires ha ocurrido lo mismo. El primer error fue no tener en cuenta los vacunatorios municipales que están preparados para recibir la vacuna. Fíjense lo que pasó en Olavarría. En Olavarría no quisieron llevar la vacuna a un vacunatorio que es histórico, que estaba preparado para recibirla, y lo llevaron a un hospital provincial porque justamente era dentro de la órbita de la provincia. Y allí se vencieron 400 vacunas por un desperfecto eléctrico porque ese hospital no estaba preparado y sí el vacunatorio. Entonces, si se hubiera trabajado mancomunadamente con los 135 intendentes, sean del color político que sean, con los vacunatorios municipales, yo soy de una ciudad de Saladillo, por ejemplo, tenemos 10 centros de atención primaria de la salud preparados para vacunar y se lleva la vacuna a una escuela y se le dice a los padres que los chicos no van a poder compensar las clases antes del 1 de marzo y que tenían que dividirse en 3 grupos cuando todo esto lo podíamos haber evitado. ¿Cómo terminó? Terminó con un pedido de los padres, sacando la vacuna de la escuela, llevándola de forma urgente, que el municipio afrontó los gastos para pasar la vialidad provincial y bueno, y allí se está dando la vacuna en el día de hoy. Pero bueno, creo que eso es parte del error de estrategia por no ser una estrategia de salud verdaderamente y no utilizarla, como te digo, con un fin político. Hay mayor confianza en la vacuna, sobre todo después de la publicación de Lancet, pero no hay confianza en el sistema. La gente no confía en la forma en la cual se está distribuyendo y en la forma en la cual se está aplicando. Es que la verdad es que, como vuelvo a repetir, hoy tenemos más de 50.000 fallecidos. Cuando uno mira la lista de fallecidos no hay gente joven, o hay muy poca gente joven. La mayoría son gente mayor de 70 años o con enfermedades preexistentes, y entonces vemos que hay desarticulación en la estrategia. Distintos distritos, como bien decías, vacunan un porcentaje muy pequeño comparado con otros. Llegan distintas cantidades de vacunas. Hoy no solo tenemos la rusa, tenemos la china y la de AstraZeneca también en el haber, pero necesitamos muchísimas más. Vos fíjate que el promedio de Latinoamérica o promedio mundial mínimo es un 4% de vacunados, como lo es en Brasil. Chile lleva con las 2 dosis ya casi el 20% vacunado y nosotros estamos en menos del 1% con las 2 dosis. Esto es muy bajo y con esto estamos hablando de tener todo el 2021 y la inmunidad de rebaño, que sería el 70-80% de la población vacunada, estamos hablando de abril del 2023. La verdad es que es muy difícil que un país pueda salir de esta pandemia con todo lo que eso implica, ¿no? Con la salud mental, con la economía rota, con la falta de empleo, con pymes que se fueron, armaron las valijas y se fueron a otros países. Es urgente que tengamos una estrategia nacional y federal para poder gestionar mejor las vacunas, distribuirlas estratégicamente y tener entonces la mayor cantidad de la población vacunada. Chile tiene previsto la inmunidad de rebaño para julio de este año. Tiene 30 millones de dosis para 18 millones de habitantes. Y de Chile se habló en un primer momento. El mismo presidente Fernández se jactaba de una gestión exitosa en Argentina en comparación con Chile, con Suecia y con otros países. Ahora bien, ¿cuánto influye hoy el año electoral? Bueno, claramente influye para que tomen la decisión de no hablarle a los argentinos de la pandemia, por ejemplo, en el inicio de la Asamblea Legislativa, y hablar solo de ir contra los jueces, contra el Consejo de la Magistratura.
evidentemente el proyecto nacional, que es el proyecto de la vicepresidenta, ¿no? del presidente Alberto Fernández, es el proyecto de la impunidad para ella y para su familia, y poco se habla de un proyecto de gobierno, un proyecto de salida económico, de cómo vamos a hacer, como te decía, con el empleo, con nuestros microemprendedores, con las empresas que cerraron, con la salud mental de los argentinos, con la pandemia también, con los derechos humanos que se han visto avasallados en provincias como la de Santiago del Estero o como Formosa, en lo que hemos visto recientemente. Bueno, poco de eso se habló, de la salida, del presente y de la esperanza de los argentinos, solo de ir contra la justicia, de una reforma judicial que, si bien puede ser necesaria, no es el claro objetivo del gobierno, sino, vuelvo a repetir, obtener la impunidad de la vicepresidenta y de sus hijos. Me parece que ahí ya, sin un mensaje claro a los argentinos, estamos frente a un año electoral donde nosotros como oposición vamos a tener que trabajar y mucho para generar propuestas de cara a la sociedad, y por eso estamos, creo que como te lo decía fuera de cámara, en un proceso interno del radicalismo de cara al 21 de marzo que define un poco el radicalismo bonaerense para el trabajo que tiene que hacer en la coalición y para la verdadera alternativa de poder que tiene que presentar esta coalición para el 2021 y para el 2023. ¿Cómo se definen las dos posturas dentro de la UCR? Bueno, claramente, acompaño como segunda candidata convencional nacional que encabeza Gastón Manes, esa lista de convencionales, a la lista de Maximiliano Abad. Maxi Abad es un joven que siempre estuvo dentro del radicalismo, fue presidente de la Federación Argentina Universitaria y también concejal en Mar del Plata. Ahora es presidente del bloque de Juntos por el Cambio, donde el radicalismo es minoría, pero él preside el bloque. Y bueno, es un partido y un espacio, la lista Adelante Buenos Aires, la lista 23, de pertenencia, un partido que requiere renovación y modernización, un partido que está acompañado por figuras como Andrés Malamud, como Facundo Banes, que quiere ser protagonista o columna vertebral de Juntos por el Cambio y que tiene una verdadera vocación de poder para los tiempos que vienen. Del otro lado está la lista de Gustavo Pose, un intendente que puede ser un buen intendente de San Isidro, pero que la verdad es que durante estos años, cuando el radicalismo flaqueaba, antes del 2015, representó o estuvo con alianzas con el Frente Renovador, con el kirchnerismo, e ingresó como candidato del PRO en el 2015, y bueno, y ahora de alguna manera quiere ser presidente de un partido bonaerense al cual mínimamente nos genera incertidumbre y desconfianza. Así que estamos trabajando fuertemente para que la lista de Maxi Abad se imponga el 21 de marzo. ¿La UCR se siente cómoda dentro de Juntos por el Cambio? Mira, si uno mira, como decía Maxi en un programa hoy, que el radicalismo te muestra una película, no una foto, ¿no? Y cuando uno mira la foto antes del 2015, nosotros teníamos un puñado muy chiquito de intendentes, 2 legisladores que nos representaban en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, en el Congreso Nacional, y muy pocos legisladores provinciales y casi ningún concejal en los distritos del conurbano, ¿no? Llámese Morón, La Matanza, Florencio Varela. A partir del 2015 y con Cambiemos, el radicalismo creció en territorialidad. De hecho, pasamos de tener 11 intendentes a tener 32, de tener 2 legisladores nacionales a tener 6, y por supuesto que tenemos diferencias y momentos de tensión, porque claramente la diversidad creo que es lo que nos hace rico como coalición. Pero hemos transitado el gobierno juntos, si bien no fue una coalición de gobierno, nosotros queríamos que lo fuera, pero no lo fue. Nos hacemos cargo también de los errores que hubo en nuestro gobierno, pero estamos preparados para liderar nuevamente esa coalición. Y yo creo que el radicalismo hoy, como partido político único en un mundo de coaliciones, no tendría ninguna chance si no está con sus socios políticos, que son el PRO, la coalición cívica y por supuesto también una pata republicana del peronismo que crece día a día y que también va a estar dentro de la coalición dando las discusiones y los debates con miradas diferentes, pero nosotros desde el radicalismo una mirada republicana, una mirada federal, una mirada donde la educación pública y la salud son valores o pilares fundamentales para el desarrollo de un país productivo, de un país emprendedor, donde la cultura del trabajo tiene que ser un eslabón principal para salir para adelante en esta crisis que además está agravada por la pandemia. Y me parece que entonces el radicalismo en la coalición de Juntos por el Cambio
tiene un protagonismo que lo va a adquirir en los próximos tiempos y que por eso estamos trabajando fuertemente para que esta lista se imponga. Diputada Lordén, un gusto, muchísimas gracias. No, el gusto para mí. Muchas gracias. Misión cumplida, nos reencontramos en la próxima. Chao. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.